Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Checho y hoy les voy a enseñar cómo invertir en TIVA. Voy a explicar términos súper básicos para el que no sepa, pero realmente es algo fácil, pero bueno, hay mucha gente que no sabe. Entonces, TIVA, ¿qué es TIVA y qué diferencia tiene TIVA con eToro, que es la página que mostré anteriormente? Básicamente hay una diferencia que es muy pequeña, pero que es la que hace el gran cambio. Y esta es que TIVA directamente, nosotros estamos invirtiendo en un fondo de inversión. Un fondo de inversión es, digamos, un grupo que sabe de finanzas, tú les das tu dinero y ellos verán dónde lo invierten. Digamos que es algo como a ojos ciegos, o sea, con una venda en los ojos. Por eso hay que buscar bien dónde se invierte el dinero, porque prácticamente es como ir un desconocido por la calle y tú decirle tome 100,000 pesos y conviértamelo en 1,000,000. Entonces tienen que investigar bien a dónde meten su dinero, pero por eso mismo les voy a contar mi experiencia con TIVA y por qué he invertido en TIVA. Bueno, entonces la diferencia está en que si bien tú le das tu dinero para que otro lo invierta en TIVA, en eToro lo que sucede es que tú directamente eres el dueño completamente del dinero y el que toma las decisiones. Es decir, si tú quieres invertir en Apple, pues directamente compras acciones de Apple. Si quieres invertir en Amazon, lo mismo, y bueno, así sucesivamente con todas las acciones que hay dentro de eToro. Esa es a grandes rasgos la mayor diferencia. Hay otras que son más pequeñas, pero bueno, este video no se trata como de diferencias, sino más bien cómo invertir en TIVA. Bueno, aquí estamos en mi celular y vamos a entrar directamente a TIVA. Como les digo, si quieren más explicación, quizá en un video más adelante les explico más a fondo, porque no es tan solo como que TIVA es esa diferencia con eToro, sino que hay más cosas. Pero igual pues siento que mucha gente de la que me ve ya conoce eso, así que igual si ustedes tienen dudas, déjenmela en los comentarios que yo con gusto les respondo. Entonces, bueno, vamos a ingresar aquí a nuestra cuenta. Ustedes se pueden registrar normalmente con su correo, su cédula. Tarda una verificación que les mandan a hacer ahí con sus documentos, una selfie, una foto a la cédula. Obviamente, para los que estén aquí, tienen que ser mayores de edad si quieren invertir dentro de TIVA. Si no son mayores de edad, pueden decirles a sus papás si pueden abrir una cuenta a nombre de ellos. Entonces, a nombre de su papá o de su mamá, lo abren e invierten. Igual dicen como que está a nombre de mi papá, pero pues yo soy el que está invirtiendo realmente mi dinero. En este momento yo he invertido 1,000,000 de pesos acá. Este marcador está mal, dice 997,430, pero es por un retiro que hice. Pero realmente que yo haya ingresado y que haya dinero mío es 1,000,000 de pesos. Hace tan solo 2 días yo tenía 1,047,000 pesos y ahora, como ven, tengo 1,021,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que he perdido, pues no demasiado, pero he perdido parte de las ganancias. Todavía parte de mi capital no. Empecemos paso a paso. ¿En qué está dividido TIVA? Entonces, si nosotros venimos aquí, encontramos en la parte de abajo como varios menús. Primero, una banderita. En la parte de la banderita encontramos nuestro saldo total, lo que hemos invertido, nuestros rendimientos, aquí para agregar un producto, referir a un amigo. Por cierto, si ustedes quieren hacer su primera inversión, aunque ahorita les voy a mostrar, pueden utilizar este código que les está saliendo en pantalla y fuera de su inversión, mínimo 100,000 pesos, le van a dar 20,000 pesos. Entonces, bueno, luego encontramos este botoncito de unas flechas, que ahí vamos a encontrar cuando hagamos inversiones. Nos va a aparecer como el historial de las inversiones que están pendientes de aplicarse, luego los retiros lo mismo, y luego nuestro historial de transacciones, que como ven aquí lo tengo. Luego tenemos el botón del centro, que es el más importante, que es cómo vamos a invertir. En ese botón del centro, que es pues el signo pesos, encontramos que podemos invertir a través de PSE o de cuenta bancaria. ¿Qué diferencia hay? PSE es mucho más rápido y cuenta bancaria pues básicamente no tiene mucha ventaja. Solo es eso, como que si a usted les da mayor seguridad depositar directamente por el banco, pues lo hacen, o pues por PSE si quieren que sea más rápido. Cuando ustedes recién se registren, no les va a dejar depositar por medio de PSE, porque primero necesitan pasar la validación. Entonces yo lo que recomiendo es pasen la validación y luego depositen por medio de PSE. Por cuenta bancaria yo hice mi primer depósito y se demoró como, dicen que es máximo 8 días, pero se demoró más que 8 días hábiles. Entonces pues no me preocupé, porque pues ahí ya decían que pues, se podía llegar a demorar más, y más por toda la situación que estaba pasando. Pero igual luego hice un depósito con PSE, pero en la cuenta de otra persona que también se registró. Y esa persona pues le dije que hiciera eso, que esperara, hiciera la validación y luego depositara por PSE, y como a los 2 días ya le aparecía la inversión, y era también una cuenta completamente nueva. Entonces, para los que se preocupan, ¿dónde está mi dinero? Deposité y se están demorando mucho en reflejarlo. Pues primero pasen la validación y hagan el depósito por medio de PSE para que no les surjan problemas. Bueno, continuemos. Esto lo vamos a ver más adelante, porque pues les voy a enseñar cómo invertir en sí. Luego tenemos una campanita en la parte de abajo que es como notificaciones. Cuando
cuando ustedes les lleguen como noticias, depende de su nivel dentro de TIVA, les va a llegar un newsletter que es como noticias de inversiones, cómo está el mercado, etcétera. Y luego aquí tenemos nuestro muñequito, que es donde nos aparece pues todos nuestros datos personales. Aquí hay algo muy importante y es que si ustedes ven ahí hay una cosa que se llama perfil de riesgo. Yo la tengo en paracaidista, que es el más alto. Básicamente el nivel de riesgo simula lo que tú quieres perder, o básicamente no lo que tú quieres perder, sino lo que estás dispuesto a perder, porque nadie quiere perder. Yo lo puse en paracaidista, que es el nivel máximo, que es básicamente estoy invirtiendo un dinero, que ese debería ser el pensamiento de todos. Si ustedes van a invertir dinero que no se tienen ahorrado para una casa, para un carro o algo súper fundamental para el estudio, no lo metan. O sea, aquí o se gana mucho o se pierde mucho, pero no hay un intermedio. A no ser que se metan en un fondo de bajo riesgo, que pues ese no se pierde mucho, pero igual actualmente el mercado está súper mal, así que hasta en los fondos de inversión que son riesgo bajo pueden perder dinero. Sean TIVA, sean Bancolombia, sean de vivienda, les recomiendo toda plata que metan a esto de las inversiones, que sea dinero que ustedes tengan extra, que dicen si lo pierdo no hay problema, si gano no hay problema. O sea, que no piensen solo en ganar, porque si llegan a perder les va a pegar muy duro y van a afectar sus finanzas. Pero bueno. El perfil de riesgo, eso simplemente hay como una encuesta, unas preguntas que ustedes les hacen al registrar su cuenta, y cuando ya la registren les va a botar un perfil de paracaidista. Hay otra aplicación que se llama Wallet para invertir, y en esa con las preguntas te ponen en un perfil y ya tú no lo puedes cambiar más. Eso no me gustó de esa aplicación. Mientras que en esta, si a ti te sale el riesgo más bajo, tú lo puedes cambiar y puedes poner otro riesgo. Si a ti te sale el riesgo más alto y tú dices, uy, no, pero yo no estoy tan arriesgado, quizás seleccioné mal las preguntas. No importa, tú puedes seleccionar ahí donde dice quiero cambiarlo y cambias tu rango de riesgo, por así decirlo. Y bueno, aquí está, como les digo, mi código. Y pues acá, preguntas frecuentes y ya. Ahora, ¿cómo invertir? ¿Y en qué les aconsejo invertir? Como les digo, actualmente el mercado está supremamente mal. O sea, el mercado, hay mucha inflación, hay mucho miedo, hay mucho FOMO, o sea, en este momento invertir es una locura, porque más que nada Estados Unidos está pasando por una situación complicada y obviamente Latinoamérica no se queda atrás, vamos súper mal. Entonces lo que sucede es que si ustedes vienen aquí al inicio donde les dije que les aparece su saldo y le dan donde dice agregar producto, les va a aparecer lo siguiente: los fondos de inversión colectiva y los fondos o portafolio. Entonces ustedes pueden seleccionar una meta, digamos lo que les digo, pagar estudios, el viaje de sus sueños, y automáticamente TIVA les manda como el portafolio o el fondo según sus metas que deberían elegir. Entonces ustedes le van a pagar estudios, puede que les ponga un fondo de riesgo bajo o riesgo medio. Yo no recomiendo poner metas por lo que les digo que los clasifico automáticamente, sino que más bien ustedes vengan acá donde dice escoger mi fondo o portafolio, y aquí están estas dos opciones. Ustedes le dan a la primera, de inversión colectiva, y ahí empiezan. Ahí empiezan a qué, se preguntarán ustedes. Pues bueno, hay exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones. Si ustedes ven en cada opción hay un botoncito que se llama ver detalle fondo. Aquí ustedes pueden ver ficha técnica y los va a enviar a ver el detalle de los últimos porcentajes, de que han subido o han bajado, si están negativos, si están positivos, cómo les ha ido, en qué tienen invertido el dinero, hace cuánto existe ese fondo, etcétera. O sea, investiguen todo eso. Quizá más adelante les hago un video explicando cada uno. Pero entonces, bueno, ustedes pueden ir acá a mirar. Yo realmente, suena feo esto, pero ahorita en Colombia, si ustedes son de las personas que se preocupan mucho por su dinero y que dicen, no, pero me metí a perder dinero, ahorita invertir en Colombia está complicado, porque Colombia, con todo lo que pasó de la reforma tributaria, que luego la tumbaron y que actualmente cuando estoy haciendo este video sigue el paro, hay mucho problema, hay mucho miedo de los inversores. Entonces Colombia está complejo y no se sabe. Si ustedes van a largo plazo, inviertan de cabeza, porque Colombia tarde o temprano se recupera. La cuestión es que a corto plazo o a medio plazo está difícil. Entonces todos estos primeros que hice, Credit Corp Capital Alta Liquidez, Credit Corp Deuda Corporativa, Renta Fija Colombia, todos estos, bueno, Renta Fija Global un poco no, pero la mayoría están basados en Colombia. O sea, tienen la mayoría del dinero invertido aquí en Colombia y va a ser complejo. Yo en donde tengo invertido el dinero, aquí en Credit Corp Capital Acciones Globales. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos a ver detalle del fondo y voy a ver ficha técnica y me va a cargar acá como tal la página, yo voy a ver acá
Bueno, si le doy a esta flechita, me aparecen las fichas técnicas y puedo ver la ficha técnica de abril, que es el último mes, y aquí me aparece en qué han invertido. Han invertido en el Vanguard S&P 500, como les digo, la mayoría son ETFs. El primero pues es el más grande, es de Vanguard, el otro es de iShares. Han invertido una parte en un Banco Bogotá, que es pues una empresa, un banco colombiano, pero la mayoría está en el exterior y puede que ustedes digan, bueno, pero es que tampoco ningún otro mercado es tan seguro. En realidad ningún mercado es seguro, pero en este momento sí es más seguro el Vanguard, que es el S&P 500 o el de iShares, porque básicamente está invirtiendo en las 500 empresas de Estados Unidos más grandes en bolsa, que cotizan en bolsa. Y eso, a pesar de que Estados Unidos esté mal, es un seguro de que posiblemente a corto o mediano plazo también nos vaya mal, pero no tanto como si invirtiéramos aquí en Colombia, y suena feo y sé que mucha gente me va a criticar por esto, pero hay también que pensar, ¿no? Ya después, cuando nosotros veamos que Colombia se mejora un poco, pues hay que invertir. Pero bueno, también hay gente que, y también los apoyo, también tengo ese pensamiento, que cuando todo está en rojo la gente vende, cuando todo ve que va en pérdida la gente no, tenemos que salirnos del mercado. Pero también es verdad que cuando está en rojo es oportunidad de compra barato. Pero actualmente no sé, o sea, hay mucha incertidumbre, no sabemos cómo va a reaccionar Colombia, así que bueno, yo personalmente recomiendo, ojo, simplemente es una recomendación como de un amigo, de un desconocido, pero no es como que inviertan eso, o sea, no les aseguro que si ustedes meten el dinero aquí, ya al otro día van a tener 500.000 pesos más. Simplemente es como en lo que yo estoy invirtiendo, en lo que me ha ido bien, aunque como les digo, prácticamente de ayer a hoy perdí como 27.000 pesos, o sea, lo que gané en un mes lo perdí en un día. Pero bueno, ustedes aquí le dan a Credit Corp Acciones Globales y le dan quiero este fondo, le dicen cuánto quieren invertir, mínimo son 100.000, máximo creo que son 16 millones, porque si no les piden unos papeles ahí. Y bueno, yo le voy a dar acá 100.000, le voy a dar listo, y acá nos dice siguiente, bueno, nos dice en 10 años, si nosotros dejamos esos 100.000 así y no invertimos más, nos va a generar 379.265, pero esto no es 100% seguro, esto es una estimación que según el sistema de ellos nos da. Puede que ganemos más, puede que ganemos menos, puede que perdamos todos. Este es un fondo de riesgo alto y como tal el riesgo alto significa eso, que podemos como ganar mucho, perder mucho e incluso perder todo. Así que bueno, ustedes le dan ahí a siguiente y ya nos dice que se va a generar como tal y dice has creado tu meta con éxito. Le podemos agregar dinero y ahí es donde venimos aquí. Si ustedes ya tienen aquí seleccionado PSE o bueno habilitado, le dan a PSE, le dan a continuar, esperamos a que nos cargue. Yo voy a poner que, bueno, yo en este momento no voy a meter plata porque pues no quiero meter. Seleccionen aquí el fondo en el que quieran meter la plata, digamos que sea que vayan a meter 100.000. Aquí en este caso pueden meter el código que les estoy mostrando en pantalla cuando ustedes lo metan, y si es su primera inversión les va a dar 20.000 tips que traducidos en 20.000 pesos, o sea, cada tips es un peso, entonces básicamente son 20.000 pesos que se va a sumar a su inversión. O sea, van a tener como, siento que esto lo hacen más como para amortiguar la inversión, porque si ustedes meten 100.000 tal cual y al otro día pierden 1.000, ya dicen, Dios mío, estoy perdiendo 1.000 pesos, Dios santo. Pero si ustedes meten el código, les dan los 20.000, básicamente si al otro día ustedes ven que tienen 118.000, no les va a afectar tanto porque ustedes dicen, bueno, pero esos 20.000 ni siquiera eran míos, me los dio Tiva, entonces pues realmente de mi inversión no estoy perdiendo tanto, o bueno, nada, y en este momento estoy bien. Entonces, pues para eso sirven estos códigos. Y simplemente, bueno, ahí ustedes seleccionan, ponen el código que les digo que aparece en pantalla, ponen el banco que ustedes vayan a depositar, le dan siguiente y depositan. Luego, cuando ya depositen, acá en el inicio, tienen que esperar. No les va a aparecer inmediatamente y eso es algo que mucha gente piensa. Tienen que venir aquí donde están las flechitas hacia arriba y hacia abajo y ahí en inversiones en proceso les va a aparecer. Tienen que esperar a que les aparezca la inversión y ahí va a decir inversión en proceso. La primera inversión puede durar entre 2 a 8 días hábiles, incluso un poquito más. No se vayan a alterar, no se vayan a estresar, no vayan, Dios mío, ¿dónde está mi dinero? Ellos tienen un soporte en WhatsApp que son muy efectivos, ellos están siempre pendientes. Entonces tú les escribes, ¿dónde está mi inversión? Si ya pasó mucho tiempo, ¿no? Si no han pasado los 8 días, simplemente esperemos. Ya cuando les aparezca, ahí va a estar y diariamente eso se actualiza. Bueno, creo que de lunes a viernes, los sábados y domingos no. Entonces, pues cuando cierra el mercado y eso.
les llega, digamos, si ganaron, si perdieron, ustedes pueden ir viendo, pueden ir calculando cómo van, pero de resto también tenemos los portafolios que no les expliqué, pero realmente no los expliqué porque los portafolios a mí no me gustan. Los portafolios siento que no están muy bien porque básicamente un portafolio es una combinación de varios fondos que tiene TIVA, pero a mí de momento el que más me está gustando es Global Acciones, que invierte en ETFs y no sé si en acciones individuales porque no aparece como toda la lista de lo que tienen invertido, pero en la mayoría está un ETF. Y básicamente eso sería todo. Cuando inviertan, a esperar y a usar el interés compuesto. El que no sepa qué es interés compuesto, espérelo en un próximo video. Nos vemos, espero les haya gustado. Chao, chao.